La fuerza del bosque no se puede controlar con palabras. Y eso fue exactamente lo que Olga Vasilievna intentó hacerlo aquella noche mientras su marido, impasible, saboreaba su cena como si nada. Las lágrimas corrieron por su rostro mezclándose con frustración de una madre que vio a su único hijo tomar un camino que nunca hubiera imaginado. No puedo aceptar que nuestro hijo estudie en este colegio de gente alfabetizada en el bosque. Soltó con voz entrecortada, mientras Pavel Andreyevich, con la calma de quien ya había escuchado ese discurso cientos de veces, colocaba el tenedor en el plato con un suspiro casi imperceptible. Olga, amor mío, todo tiene su momento. Y ahora es el momento de mi comida. Respondió masticando lentamente como si cada palabra fuera una carga. Cuando estoy en la mesa, el mundo puede colapsar y no escucharé ni un solo gemido. Max es un adulto. Tiene derecho a elegir su propio camino. La frase cayó como un cuchilla cortando el aire entre ellos. Olga, sin fuerzas para discutir, dio media vuelta y salió de la habitación. Cocina, arrastrando consigo el peso de una derrota anunciada. Pavel, ajeno al drama, volvió a su plato. Las albóndigas, doradas y jugosas, se derriten en la boca acompañados de un puré cremoso y una ensalada fresca, una obra maestra. La prima culinaria de Olga, que a pesar de todo, aún recibió su agradecimiento. Silencioso. Fue entonces cuando la llave giró en la cerradura. Entró Maxim, trayendo recibo el olor de la calle y una sonrisa que ilumina la habitación. ¿Qué pasa, familia? ¿Dónde estás? Llamó, cambiándose de zapatos con la energía de quien acaba de llegar de un viaje victorioso. Cuando vio a su padre en la cocina, lo saludó con un gesto de la mano. Ve a lavarte las manos y siéntate a cenar, murmuró Pavel sin levantar la vista del plato. Pero algo en el aire era diferente. Una tensión sutil, como el olor a lluvia antes de una tormenta. Maxim se dio cuenta. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó secándose las manos en él. Toalla. Pavel se limitó a murmurar, como si la respuesta fuera obvia, tu madre piensa. Estás desperdiciando tu vida. Dice que no ve futuro en que te conviertas como es. ¿Mismo? Ah, sí, un guardaparque. Antes de que Maxim pudiera reaccionar, Olga apareció en la puerta de la cocina, con los ojos hinchadas, manos temblorosas. Todo es culpa de ese viejo testarudo, Kifra. Fue él quien te llenó la cabeza con esta obsesión por el bosque, acusó con la voz quebrada. Pavel, impertérrito, contraargumentó con una lógica que solo un hombre acostumbrado a los caprichos de la naturaleza podría tener: nadie contamina a nadie con el bosque. Olga. Simplemente aprendemos a amarlo. Y eso es lo que le pasó a nuestro hijo. ¿O tú? ¿Olvidaste que fuiste tú quien insistió en que pasara los veranos contigo? ¿Abuela? Aire limpio, frutos silvestres, la inmensidad de la taiga. ¿Pensabas que esto era todo? Solo un paseo. La verdad es que Olga, criada entre el cemento y el asfalto, nunca había entendido lo que fascinación que la selva tenía sobre su hijo. Para ella, la ciudad era sinónimo de progreso, seguridad, un futuro prometedor, algo que en los años 1980 significó una carrera en derecho o economía, cuando sueña con tener su propio negocio. Fue visto con sospecha. ¿Cómo podría imaginar que ese viejo erudito con sus historias y sus enseñanzas, se convertiría en el mejor maestro que Maxim tendría jamás? Kifra no era solo un abuelo, era un sabio de la taiga, un hombre que conocía cada secreto del bosque como si fueran venas de su propio cuerpo. A los 16 años, Maxim ya se movía por el bosque como una sombra, descifrando huellas de animales con precisión experta, observación de la vida silvestre, sin perturbar su curso. Kifra le enseñó a cazar, sí, pero con un principio innegociable: la muerte de un animal no es un trofeo, es una necesidad. No hay honor en sacrificar un jabalí o un alce por vanidad. La verdadera caza sirve para alimentarse, para balance. Cuando los lobos se multiplican sin control, devastan los rebaños y, sin colmillos, atacan al ganado de los hombres.
Todo en la naturaleza tiene un propósito. Esta sabiduría no provino de grados. Vino de generaciones. El bisabuelo de Maxim, Emelian Ignatievich, había sido soldado antes de convertirse en forestal, dedicándose su vida a la protección de la taiga. Su hijo Nikifar heredó esta pasión, pero el linaje casi se perdió cuando su único hijo Andrei prefirió las máquinas de la ciudad a las misterios del bosque. Solo cuando Pavel, el nieto de Nikifar, tomó al pequeño Maxim pasó un verano con su abuelo, quien reavivó la llama. Los ojos del chico brilló cuando vieron por primera vez la inmensidad verde, y Nikifar supo en ese instante, el legado continuaría. Las lágrimas y protestas de Olga al final poco cambiaron. Maxim se unió. Facultad de Silvicultura, se graduó con honores y se fue a servir donde su alma siempre perteneció. Con el tiempo incluso Olga aceptó, aunque en momentos de debilidad todavía se secó las lágrimas al recordar a su hijo lejos de los rascacielos y de equipamientos urbanos. Pero la historia no terminó ahí. Mientras Maxim se preparaba para asumir su puesto, Nikifar, ya anciano, se vio obligado a jubilarse. Su cuerpo ya no podía soportarla. Largas caminatas por los senderos y los superiores, con su fría burocracia, sugerían que era hora de descansar. Soñó que su lugar lo ocuparía Sergei, un erudito experimentado, pero sin el diploma necesario. Al conocer al nuevo jefe, Mikhail Kozlov, Nikifar sintió un escalofrío. El hombre no preguntó por la salud del bosque. Preguntó sobre la caza, sobre animales que pudieran generar ganancias. Ese no es. Piensa en la taiga, solo en el dinero que puede dar, advirtió Nikifar a Sergei. Nos traerá desgracia, cumplo mi palabra. Sergei, aunque escéptico, prometió vigilar. Pero Nikifar sabía que poco se podía hacer. Ya había oído historias de corrupción, de altos funcionarios que transformaron el bosque en cotos de caza privados, dejando lisiados a hombres como Matvei y a otros como Pasca, intentando restablecer el orden por la fuerza. Y ahora dicen que el bosque de Milka está otra vez sin dueño, comentó Sergei, como si se tratara de una noticia cualquiera. Nikifar suspiró. Allí no es solo la bravuconería lo que ahuyenta a la gente. Es como si el mismo el bosque rechaza a aquellos que no merecen estar allí. Sergei se rió incrédulo. Ah, vamos. Esta historia sobre el lugar que fue maldecido debido a de esa antigua leyenda. Nikifar, sin embargo, permaneció impasible. No es una leyenda. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Hace mucho tiempo, un hombre poderoso vivió en ese bosque con su esposa y su hija, Milka, una niña tan hermosa que eclipsaba al sol. Los bandidos la querían y uno de ellos, al ser rechazado, cometió lo irreparable. Ella, avergonzada, huyó al bosque y nunca más se la volvió a ver. El padre, consumido por la furia, mató al atacante. Desde entonces el bosque lleva esta huella. ¿Quién entra allí con las malas intenciones se pierden? Los animales desaparecen. Incluso los cazadores más experimentados regresan con las manos vacías, como si el bosque los hubiera expulsado. Sergei meneó la cabeza, pero no discutió. Después de todo, ¿quién era él para interrogar a un hombre que había pasado toda su vida escuchando los susurros de la taiga? Tal vez, pensó Nikifar, la verdadera maldición no fue el pasado, sino los hombres que insistieron en no aprender de ello. Y no solo la gente de la región se perdió allí. Incluso los guardabosques experimentados. Aquellos que deberían conocer cada sendero en Milkins Woods comenzaron a desorientar. Contaban historias de ramas que les azotaban las piernas como si tenían vida propia, de hierbas que se enroscaban alrededor de sus tobillos como serpientes y nubes de mosquitos que atacaban en furiosos enjambres. Nadie podría quedarme. Muchos rogaron por el traslado, llorando de desesperación. Los astutos dirigentes comenzaron a enviar allí a los recién llegados, aquellos que aún no habían llegado experiencia suficiente para rechazar el puesto o comprender lo que les esperaba.
Así él. Técnicamente el bosque tenía a alguien a cargo, pero en la práctica reinaba el caos. Peor fue la suerte de los cazadores ilegales y de quienes faltaron el respeto al bosque. Ensuciaron, quemaron, cortaron sin discreción. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros regresaron diferentes. Con los ojos vidriosos balbuceando tonterías. Como si el bosque le hubiera robado no solo sus pasos, sino también su cordura. Los equipos de búsqueda dejaron de salir. Los que se atrevieron a entrar terminaron corriendo. Círculos durante días exhaustos, hasta que se dieron por vencidos. Nadie más se atrevió a buscar él. Perdido. Mientras hablaba con Sergei, Nikífar Emelianovich aún no sabía que su bisnieto Maxim Pavlovich Burov sería el próximo guardabosques de Milking Woods. Cuando se enteró, maldijo la noticia con una lluvia de maldiciones que harían rubor marinero. No pudo contenerse, crujiendo huesos y crujiendo articulaciones, se arrastró. Incluso acudió al puesto de su nieto solo para avisarle. No te involucres, muchacho. Este lugar no es. Es por diversión. Abuelo, no te preocupes, respondió Maxim con calma, mientras se ajustaba la mochila. Sabes que el bosque y yo tenemos un entendimiento especial. ¿Especial? Refunfuñó el anciano, escupiendo al suelo. Ya soy demasiado mayor para estos juegos de adultos. Ambos sabían que Maxim no exageraba. Desde niño, el niño tenía un don poco común. Habló de conejos que le guiñaban el ojo, de ardillas que reían, de bayas que pedían ser cosechado. Nikífar en ese momento pensó que eran fantasías infantiles, pero al final, en el fondo esperaba que fuera verdad. Después de todo, él mismo tenía algo de ese don. Aunque mucho más débil. Sus conejos ciertamente nunca se inmutaron ante él. Años más tarde, cuando Maxim empezó a advertirle sobre problemas en el bosque con una precisión inquietante que el anciano ya no podía ignorar. ¿Y tú cómo lo sientes?, preguntó una vez. No sé cómo explicarlo, respondió el nieto. Es como una imagen en tu cabeza, una sentimiento. A veces es una angustia que me empuja a un lugar. Otros es como si sonaran campanas, cuando algo bueno está por llegar. Nikífar sonrió con orgullo. No por el bosque, no por el legado familiar, sino por él. Él. Milking Grove dio la bienvenida a Maxim con una suave brisa, el canto de los pájaros y un suspiro casi imperceptible en tu mente como un saludo íntimo. La casa del guardabosques era una sólida construcción de madera oscurecida por el clima. Tiempo, rodeado por una valla baja. El amplio porche con su enorme puerta. Invitado a entrar. Al lado un pequeño cobertizo y un poco más abajo un pozo. Su antecesor ni siquiera lo esperó, entregó los papeles en la ciudad y desapareció. Mientras inspeccionaba el terreno, Maxim escuchó un sonido familiar, un ronquido. Característico del viejo Ural del abuelo, que contra todas las leyes de la mecánica, todavía trabajado después de décadas. ¿Cómo lo hace?, todos pensaron. Nikífar. Se bajó de la bicicleta con un gruñido y observó a su nieto empacar sus cosas. Ve a sentarte en el porche, viejo, en lugar de golpearte las espinillas allí, bromeó. Máxima. Todavía puedo soportarlo, descarado, respondió el anciano, pero obedientemente. Se acercó a las escaleras y se sentó con un gemido. El nieto revisó el pozo y regresó. Creo que me voy, anunció Nikífar. Quédate, descansa. Mañana te llevaré de regreso yo mismo. No me trates como a un inválido, protestó el anciano, parpadeando con malicia. Hablaron un poco más hasta que Nikífar, tras un fuerte abrazo, montó en su caballo. Caballo de hierro, y emprendió el regreso a Osvoyasi. El camino era largo, 45 kilómetros. De taiga separaba los dos postes. Maxim observó cómo se calmaba el polvo y luego entró en la casa. Pasaron las horas. Organizando tus pertenencias, desempolvando los años, reordenando todo a tu gusto. Comprobó sus suministros, llamó por radio al centro regional y confirmó que estaba en dominio. Mucha suerte le desearon antes de finalizar la transmisión.
Cuando terminó, salió y entró en el bosque. Hola, Milking Woods, murmuró, mirando la luz que se filtra entre los árboles. Hola, nuevo guardia, respondió una voz aguda, acompañada de risitas. Maxim se estremeció y giró sobre sus talones. Apoyado en el tronco de un abeto. Había un ser diminuto, no más alto que un niño de 6 años, vestido con un abrigo verde oscuro y pantalones marrones ajustados, de los que sobresalían piernas peludas y despeinado. El lesi, o era un lesovic, lo miraba con ojos saltones, verdes como brotes nuevos, apoyado en un hombro estrecho contra el árbol. ¿Sí, me ves?, preguntó el ser, saltando lejos del baúl. Maxim no pudo contener la risa. Y no debería ser así. TSSS. El lesovic escupió 3 veces por encima del hombro izquierdo. La gente común no nos ve. Solo cuando lo queramos, o cuando sean como tú. ¿Como yo? Maxim se cruzó de brazos, divertido. Un guardián, declaró el ser, inflando su diminuto pecho. Y solo puede haber uno. Guardián del bosque. Ah, entonces eres tú quien asusta a la gente, esconde los senderos y hace que los guardias se escondan. ¿Perder? Maxim avanzó fingiendo severidad. Por no hablar de aquellos que desaparecer. Es mi trabajo. Chilló el lesovic, retrocediendo. ¿Y si vienes con esto? Desafíame, te embrujo, te confundo, te hago ver cosas que... Oh, interrumpió Maxim sonriendo, ¿hablamos como mayores? El lesovic bajó los brazos, pateó el suelo y suspiró. Porque todo el mundo siempre menciona a P. Murmuró, repentinamente melancólico. Porque lo conozco, admitió Maxim. Esto pareció calmar al ser. Bueno, entonces hablemos, asintió saltando al porche de la casa. Se sentó en el banco de madera con un ágil salto. Y no te preocupes por la comida. El bosque me alimenta bien. Maxim se sentó en el banco y observó cómo el espeso cabello del lesovic se balancearon mientras él dejaba colgar sus piernas peludas. Con tono firme, pero sin apresurarse, se presentó. Maxim Burov. Me acaban de nombrar guardián del bosque Milking. El ser frunció el ceño como si sopesara sus palabras, antes de responder con un sonrisa torcida. Vilay. El cuidador de esta mancha de caos verde. O como prefieren llamarlo, el exilio oficial del desorden. El diálogo, que comenzó formalmente, pronto derivó en confesiones. Hablaron del el espíritu del bosque, pero pronto la conversación descendió hacia historias personales. Máxima compartió fragmentos de su vida, y Vilay, como esperándolo, devoró cada detalle con ojos brillantes. El lesovic no tardó mucho en confirmar lo que Maxim ya lo sospechaba: me enviaron aquí porque era demasiado hablador, demasiado curioso, demasiado engreído. Demasiado donde no lo llamaron, explicó, golpeando el suelo con la punta de un dedo peludo. Oud arruga la nariz y grita que soy torpe con las manos y la cabeza. O, en sus palabras, demasiado curioso. Maxim se rió y se cruzó de brazos. Depende del ángulo. Para mí, eres simplemente perspicaz. ¿Perspicaz? Vilay resopló, ofendido. Perceptivo es cuando ves cosas antes de caer en las trampas. Solo lo veo más tarde. Y luego echa la culpa a los demás, completó Maxim secamente. No lo es. Es su culpa que te hayan exiliado aquí. El lesovic bajó la cabeza y dejó caer los hombros. Un largo suspiro, casi un gemido, escapó de sus labios. No es justo, murmuró. Justo o no, estás aquí. Y al parecer, no es el único, observó Maxim, entrecerrando los ojos. Vilay se rascó la nariz vacilante, como si luchara contra el impulso de soltarlo todo. Una vez. Finalmente, con un gesto teatral, declaró. Jura que no se lo dirás a nadie. No lo juro, Maxim fue categórico. Pero doy mi palabra. Y ella vale más que un juramento vacío. El lesovic lo miró durante un largo segundo, como si evaluara la sinceridad del hombre.
Hombre. Luego, con un suspiro de resignación, empezó. ¿Conoces la leyenda de Milka, verdad? Maxim asintió. Todo el mundo lo sabe. Pero nadie sabe qué pasó realmente con Ludmila después de que ella huyó de pueblo avergonzado. Vilay bajó la voz como si el aire mismo pudiera traicionarlo. Ella corrió. Corrió sin rumbo hasta que la taiga la llevó directamente al lago silencioso. 1. Un lugar que no todo el mundo encuentra, aunque quiera. Sus piernas conocían el camino. Maxim sintió el peso de cada palabra. Y estaba agotada. Sediento. No quería suicidarme, solo lloré hasta que no pude más. Lágrimas. Vilay hizo una pausa dramática. Se inclinó para beber, sostuvo una viejo asado junto al lago, y ¡boom! La madera podrida cedió. Ella cayó. El lago. Tragado. ¿Cómo sabes eso? Maxim frunció el ceño. Eso fue hace décadas. Tú. Ni siquiera estuve aquí. El Lesovic sonrió con un brillo travieso en sus ojos. Porque ella misma me lo dijo. Un silencio. ¿Milka? Repitió Maxim con incredulidad. Ahora ella es Rusalka. El lago silencioso tiene su propio guardián, Vilay. Cruzó los brazos. Y no fue por casualidad. Fue Motia quien la transformó. ¿Motia? Maxim arqueó una ceja. ¿Qué? El Bodianoy del lago silencioso. También exiliado, explicó Vilay como si estuviera. Obvio. Enviado aquí por comportamiento inapropiado. ¿Qué tipo de comportamiento? Ah, esa es su historia, Vilay negó con la cabeza. Si quieres saber, habrá que preguntarle. O ella. Hizo un gesto vago hacia el lago. Ellos son. Allá. Siempre lo son. De repente, como si recordara algo urgente, Vilay saltó del banco y se acomodó sus desgastados pantalones con un movimiento nervioso. Maldita sea, me perdí el momento. Gritó, ya alejándose. Hasta luego, guardián Maxim. Burov. Nos vemos por ahí. Y antes de que Maxim pudiera reaccionar, el Lesovic desapareció entre los árboles, dejando atrás. Solo me trae el eco de su risa y el olor húmedo a musgo. Maxim se rascó la nuca y observó el bosque frente a él. Ese lugar que él creí que lo sabía desde niña, de repente reveló capas que nunca había imaginado. Y al parecer apenas estaba comenzando. Mientras tanto, Vilay corría por los senderos secretos del bosque maldiciendo a su propia lengua suelta. ¿Por qué diablos hablé tanto? Murmuró chocando contra las ramas. Fue solo para. Asusta al chico, confúndelo un poco y adiós. Pero no tenía que contarlo todo. Cuando llegó al borde del lago silencioso, gritó a todo pulmón. Motia. El agua, una vez plácida, tembló. Una ola alta se elevó desde el centro y sobre ella apareció una cabeza calva, cubierta de algas que se enroscaban como un chal andrajoso. Los ojos del Bodianoy, globulares y húmedos, se fijaron en Vilay con una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Qué pasa, bola de pelo habladora? La voz de Motia era un gorboteo espeso, como si viniera de lo más profundo. ¿El bosque está en llamas o acabas de llegar aquí? Perturbar mi descanso. Tenemos un problema, jadeó Vilay, todavía intentando recuperar el aliento. 1. Nuevo guardián. Y él, el Esbit Yaschig. El Bodianoy se quedó helado. La ola que lo sostenía se derrumbó y quedó sentado en el barro. Boca abierta, branquias palpitantes. ¿Qué? Él ve. Él escucha, enfatizó Vilay, como si eso lo explicara todo. Y peor aún. Él conoce a P. Motia emitió un sonido gutural, algo entre un gruñido y una risa ahogada. Ah, entonces está frito. No es gracioso. Vilay pateó una piedra, que rebotó en el agua. Oud nos desollará vivos si descubre que hablamos con él. Antes de que el Bodianoy pudiera responder, la superficie del lago volvió a burbujear.
Esta vez fue una cabeza femenina la que emergió coronada con cabello rojo, entrelazado con algas oscuras. Los ojos violetas de Milka brillaron con una luz fría, sus labios azules se curvaron en una sonrisa que era todo menos amistosa. Vilayuska, su voz era melosa, casi una canción. ¿Por qué estás molestando a mi Motia? Hoy soñé con un príncipe. Olvídate del príncipe, Milka. Interrumpió Vilay, desesperado. Tenemos un Vidyashchig aquí. Un guardián que no se deja engañar por las mentiras. La sonrisa de Milka desapareció. Con un movimiento rápido, batió el agua con la cola, mojando a Vilay de la cabeza a los pies. Idiota peludo, ella siseó. ¿Nos trajiste más problemas? Él llega. Rugió Motia golpeando el agua con sus manos palmeadas. Vilay, explícame, ¿qué sabe este Vidyashchig? Él sabe que existes. Esa Milka existe. Y que el bosque esconde más que parece. Vilay se rascó la cabeza con nerviosismo. Pero, no creo que sea nuestro enemigo. ¿Creo? Milka se burló, las escamas de su cola brillaban a la luz del atardecer. Tú y tus conjeturas nos habéis metido en problemas antes. Él es diferente, insistió Vilay. ¿Y si hablamos con él, hacer uno? ¿Acuerdo? Motia y Milka intercambiaron una mirada. El bodiano y se rascó la barba, pensativo. ¿Un trato? Repitió lentamente. ¿Quieres que nos presentemos? Él. Mejor que esperar a que él mismo descubra todo y nos traicione ante Oud. Vilay cruzó los brazos. Milka suspiró y se hundió ligeramente en el agua antes de volver a flotar. Bueno, si tienes que elegir entre un guardián que ve demasiado y uno que no. No ve nada, se encogió de hombros. Al menos este tiene cerebro. Entonces está decidido, Motia asintió, formando una lenta sonrisa en su rostro. Escamoso. Vilay, regresa allí y trae a nuestros Vidyashchig para una reunión oficial. ¿Y? Vilay abrió mucho los ojos. ¿Por qué yo? Porque tú empezaste este lío, se rió Milka con picardía. ¿Y por qué, querida? Eres el único aquí que usa pantalones. Eso ya debe impresionar a alguien. Vilay miró los pantalones remendados que insistía en usar a pesar de su pelo grueso que los hacía innecesarios. Suspiró, resignado. Está bien. Pero si nos entrega a Oud, juro que los arrastraré a ambos hasta Oud. Fondo del lago conmigo. Y con eso corrió de regreso por el sendero, ajustándose los pantalones a medida que avanzaba. Mientras Motia y Milka lo observaban, entre diversión y aprensión. ¿Crees que podrá hacerlo? Preguntó Milka jugando con unas algas entre sus manos. ¿Dedos? Motia sonrió, sus ojos brillaban con una antigua astucia. No sé. Pero una cosa es segura, miró las oscuras aguas del lago. Ah. El bosque Milkin nunca volverá a ser el mismo. La oficina forestal del distrito recibió ahora a un hombre decidido, pero todavía con el peso de las expectativas sobre tus hombros. Maxim se había marchado a toda prisa, con la cabeza lleno de promesas y visiones, y solo ahora me di cuenta de que me había olvidado de lo esencial, el pan. De día a día. Al llegar al pueblo fue recibido con miradas curiosas, aquellas que medían un extraño antes de decidir si merece confianza o simplemente reír. Cuando supieron que él era el nuevo guardabosques, los murmullos se convirtieron en apuestas. ¿Cuánto durará esta? Hasta que un anciano de ojos penetrantes, de aquellos que guardan recuerdos como tesoros, reconoció en él la sangre de Nikifor. Fue entonces cuando el aire cambió. Tal vez este pueda domar el bosque de Milkin. Susurró a alguien. Y el viejo, escupiendo en el suelo con desdén, añadió: porque es absurdo, muchacho. Tenemos un paraíso de setas y bayas a tiro de piedra, y aquí estamos, recorriendo 30 kilómetros para llenar una cesta. Por no hablar de la caza. Su voz se apagó hasta convertirse en un murmullo, como si el tema ni siquiera mereciera palabras. Maxim simplemente asintió, agarrando los paquetes que llevaba. Vamos a solucionarlo.
No fue una promesa vacía. Era un juramento que él mismo necesitaba creer. Los residentes, ahora menos escépticos, ayudaron a llenar sus maletas con lo que tenían, no solo del almacén, sino de las despensas, los huertos, las manos callosas. Que conocía el valor de un gesto. Cuando regresó a su casa al borde del bosque, encontró a Vilay esperando colgando sus patas peludas en el banco de madera junto al balcón. Saludos, guardián, dijo Maxim, con un respeto que no necesitaba ser expresado. Formalidades. Salud, guardabosques, respondió el Lesy saltando del tablero con agilidad. Lo cual no le sentaba bien a su cuerpo nudoso. Es simplemente feo, ¿eh? Tú otra vez. Lo tomé sin un solo refrigerio para ofrecer al invitado. Señaló las bolsas con un gesto teatral. Pero está bien, sobrevivimos. Maxim sonrió aliviado por ese tono juguetón. Acabo de llenar. Y mira, sí. Si es para compartir, hay suficiente. No me refiero a eso, Vilay negó con la cabeza, sus ojos brillaban con malicia. Vamos, mete esas cosas dentro y vámonos. Hay gente que necesitas saber. OMS. Motia. Y Milka, por supuesto. El Lesy bajó la voz como si el mismo aire pudiera traicionarlos. Y eso no es broma, no. Rápido ahora. Maxim no discutió. Guardó las compras, aparcó el jeep bajo el cobertizo de madera y encontré a Vilay ya en el borde del bosque, donde la luz del sol se rompía en 1000 fragmentos. Verduras. El Lesy era serio, casi solemne. Rock, vamos. Su peluda pata se levantó con la palma hacia arriba. Por mis senderos. De lo contrario, por tu camino, tardarás una semana en llegar al lago tranquilo, y aún así es posible que no llegues. Maxim dudó solo un segundo antes de tomar esa mano áspera. Apretar. Más, advirtió Vilay con una risa ronca. No todos los días un mortal realiza una doncella a través de un pantano. Y entonces el mundo se dobló. Era como si el aire se volviera miel, espeso y lento, y cada paso era un salto entre realidades. Un tronco caído ahí, salto. Un manojo de moras delante. Doy un salto. Máxima. Casi perdió el equilibrio cuando aterrizó sobre un muslo cubierto de musgo, pero antes de caer, ya estaba. Había otro lugar, un claro de arena blanca, no más grande que una alfombra. Descendiendo suavemente hasta el agua. Vilay lo derribó con un gesto urgente. Tranquilizarse. Esperar. Su susurro fue casi un silbido. A Motia le gusta. Grandes entradas, pero solo cuando no hay público. Pronto se mostrará. Las aguas del lago que antes parecían espejos, se volvieron oscuras como pintura derramada. Las reflexiones. El bosque y el cielo desaparecieron, tragados por algo más viejo. Desde el centro. Los círculos comenzaron a expandirse, ganando velocidad, hasta que zas. 1. Columna de agua explotó hacia arriba, tan alto que por un momento Maxim pensó que el cielo se iba a romper. Y allí, en lo alto del avión, elevándose como un rey sobre las olas, estaba Motia. Su piel brillaba con escamas plateadas, salpicadas de oro como si el sol hubiera. Besó a cada uno. El pañuelo de algas era ahora una capa auténtica y fluida, y en su calva brillaba con una corona de conchas y piedras en la parte inferior. ¡Guau! Escapó. Por Maxim, sin querer. ¿Y por qué no me apareciste así, todo pomposo? Empujó a Vilay. Sin ceremonia. No me gustan las exageraciones, refunfuñó el Lesy. Pero Motia no escuchó. O no llamó. La columna de agua se curvó fluidamente hasta formar una trono de espuma y cristales a pocos metros de la orilla. ¿Quién se atreva a molestar? Mi paz, rugió el bodiano, y luego se atragantó, tosiendo chorros de agua por la garganta. Orejas y boca. Vilay y Maxim se echaron a reír. Oh, maldita sea, resopló Motia, transformando el trono en un banco más modesto. Motia, señor del lago tranquilo, se presentó, ahora más tranquilo.
Maxim se puso de pie e inclinó la cabeza con respeto. Burov Máximo Pavlovich. Guardabosque. Bien, ahora nos presentan, declaró Vilay, satisfecho. Antes de que se hiciera el silencio, apareció un torbellino junto al banco de Motiá. Y de ella surgió Milka, pálida, deslumbrante, con su cabello rojo cubriendo lo que la decencia le decía que ocultara. Entre los mechones brillaban nenúfares blancos. Como estrellas atrapadas. ¿De dónde sacó eso? No crecen en tranquilo laque. Susurró Vilay a Maxim, quien se limitó a encogerse de hombros, admirando discretamente la generosa figura de la pelirroja. Mujeres, murmuró él de vuelta, y el Lesi se rió consciente de esa mirada masculina. Con un chasquido de dedos, Vilay hizo que 2 tocones brotaran del suelo, uno más grande, uno menor. Siéntate, le indicó a Maxim, quien obedeció mientras el Lesi se sentaba. Al menos con la naturalidad de quien había ocupado tronos mucho antes que los hombres. Sueña con ellos. Lo que vino después fue una conversación franca, de esas que solo ocurren cuando el aire está cargado de magia y confianza. Maxim descubrió que Motiá había estado exiliado allí por sea demasiado amigable, un bodiano debe inspirar miedo, no jugar en las olas. Con los humanos. ¿De dónde sacaste esa frescura, refunfuñó el padre del Bodian en los recuerdos contó. Fue esta novia tuya de las aguas calientes quien le llenó la cabeza de tonterías. Y así, entre maldiciones y decretos, Motiá fue enviado al lago tranquilo, donde no había palmeras, ni olas calientes, ni sol que brillara. Alfiler. A ver si se pasa la locura, concluyó entonces el viejo bodiano. Vaya, tus abuelos no jugaron de turno, comentó Maxim, impresionado con la gravedad de la historia. Todos suspiraron como si el peso de aquellos años todavía se cerniera sobre ellos. Pero él. Lo importante es que al final, sellaron un acuerdo, Maxim juraría proteger el bosque con uñas y dientes, Motiá no tendría quejas, pues sus aguas ya estaban bien cuidadas. Milka, después de fingir ofensa porque Maxim veía a través de sus ilusiones, después de todo, no. No hay príncipe, prometió no desperdiciar magia en vano. ¿Y Vilay? Él. Se comprometió a no asustar a los humanos, al menos no demasiado, y a compartir los tesoros del bosque. Fue entonces cuando Motiá llamó aparte a Maxim. Escuche, guardabosques. Sí. Si necesitas dinero para trabajar, puedo ayudarte. Este lago ha visto cosas. Sus ojos brillaban con un antiguo misterio. Básicamente no solo hay basura. Hay cosas. Hablando de necesitar. Desvergonzado. Maxim le agradeció, manteniendo la información como un activo. No se trataba del dinero. Todavía no, pero saber que tenía aliados así valía más que el oro. Vilay los apresuró a regresar, agarrando a Maxim por el brazo con firmeza. Sorprendente. Vamos, guardabosques. Es hora de demostrar que no se trata solo de palabras. Fiada. Las vallas se pudren, los hongos se adueñan de los senderos y los animales. Teniendo que emigrar a otros rincones. Pero si se meten con mi bosque tú. El tono era ligero, pero la amenaza no. Máximo sonrió. Tenía un plan. Y por primera vez en mucho tiempo, el bosque de Ordeñando también. El bosque de Milkin, que siempre había sido un remanso de paz, se había convertido en una guarida de ¿bandidos? Una de esas bandas, sin el más mínimo respeto por la vida, había abatido a tiros a un oso con su cachorro. Cuando Nikifor Emelianovich se enteró, no lo dudó, agarró el escopeta y se dispuso a enfrentarse al responsable. Y yo, por supuesto, lo seguí como si alguien podría sujetar a ese hombre cuando la rabia se apoderara de él. Oh, cómo gritó. La sangre hervía en las venas, las palabras salían como latigazos. Pero ese bastardo ni siquiera pestañeó. Se quedó allí sonriendo con arrogancia, diciendo que no podía pasarle nada, ya que contaba con la protección de personas poderosas. Hasta. Nikifor se llevó la mano al pecho, la escopeta se le escapó de las manos y el disparo, ya
Armado, golpeó al sinvergüenza en la pierna. Ambos terminaron en el hospital. Y algo dentro de mí, Maxim, me dijo que ese no era el caso. Terminaría bien. Ese gusano tenía conexiones por todas partes. La noticia me golpeó. Como un puñetazo. Primero quería correr para acabar con el viejo enemigo de una vez por todas. Luego recuperé el sentido y corrí al hospital. Tienes 5 minutos, advirtió el médico autorizando mi entrada. Él es consciente, pero el estado es grave. A tu edad, no puedo prometer nada. Acostada en la cama, repentinamente pálida y envejecida, Nikifor apenas podía hablar. ¿Por qué, Dedushka? Podrías haberme llamado. Lo siento. Maximushka, su voz era un gruñido débil. Hoy no puedo más. Permanecer. Estando atento por ahí. Nada de eso, viejo, forcé una sonrisa, sosteniendo sus manos ásperas. Todavía. Vamos al lago tranquilo. Tengo mucho que mostrarte. Él sonrió, tocó mi mano y susurró. Ir. Algo me hace dormir. Salí de la sala con el corazón apesadumbrado. El médico me esperaba, cruzando sus brazos. Mañana podrás volver. Y no vayas tras el que disparó tu abuelo. No hay. Nada bueno te espera allí. Ya ha llenado de denuncias la comisaría. La herida es superficial, solo le arrancó un trozo de carne, pero el grito es como de muerte. Negué con la cabeza, pero mientras caminaba por el pasillo, murmuré para mis adentros. Mismo. No perdamos el tiempo. Solo una pequeña broma. Más tarde esa noche el Consejo de Guerra se reunió a orillas del lago tranquilo. ¿Cómo permitió Procol que esto sucediera? Vilay frunció el ceño al escuchar mi informe. No conozco los detalles, respondí. Tenemos que ir allí. Ir. Ahora mismo. Vilay se levantó de un salto, agarrando mi brazo con entusiasmo. Moti. Aprobó con un movimiento de cabeza, mientras Milka sollozaba y se despedía con la mano. Esta vez, las pistas secretas de Vilay nos llevaron más tiempo. 40 minutos de saltos, paradas repentinas, susurros intrigados. No estaba prestando atención. Solo quería llegar pronto a Procol y comprender qué diablos estaba pasando. Uf. Vilay se detuvo en un claro, secándose el sudor que ni siquiera estaba allí. ¿Qué? ¿Él era? Los guardianes del bosque no solo tienen senderos ocultos, explicó bajando la voz. Hay lugares que ni siquiera la sombra puede tocar, visibles solo para nosotros. Y para entrar es. Necesito permiso del Lesovic local. Así que lo que. Estamos en uno de ellos. Llamé a Procol, pero no respondió. Y mira estas trampas. Algo muy malo se esconde aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté con impaciencia. ¿Para jugar? Vilay sonrió con picardía. Quédate ahí, quieto. Obedecí y vi cómo se quitaba algo de la túnica, murmuraba palabras y se lanzó hacia un arbusto de moras. Las hojas se movieron. Las espinas se extendían como garras, entrelazándose en bucles afilados. Después fue el giro de un viejo tocón, se partió, arrancó las raíces del suelo y azotó el aire como un azotar. Ahora tenemos que esperar, dijo Vilay, todavía riendo. Y habrá gritos. No pasó mucho tiempo. 2 minutos más tarde, Procol se materializó junto al muñón, ya. Gritos. Ah, engendro del diablo. ¿Qué estás haciendo en mi territorio? No lo llamé, señor. Brote inútil. Habría continuado, si no fuera por la mirada que me atrapó. La furia se evaporó. Oh, murmuró y de repente parecía un niño al que habían pillado la culpa. Hola, Procol, saludé secamente. Hola, Maximushka, respondió, desapareciendo su voz. Perdón por no proteger a Nikifor, intentó justificarse. No es tu culpa que todavía esté vivo, dije. Y así se quedará. Vamos a sacarlo. Procol tosió, se ajustó la chaqueta de piel y me miró con un rayo de esperanza. Si es solo un poco.
Entonces está de acuerdo, sonríe. Pensemos. No le di tiempo a dudar. Agarré a Vilay por la pata peluda y le susurré. Escuchó. Vamos, antes de que cambie de opinión. Un saludo de despedida a Procol y partimos como un vendaval. Hojas y agujas. Los pinos volaban a nuestro alrededor. Ah, eso va a ser un problema, refunfuñó Procol a nuestras espaldas. Pero el bosque Milkin ya resonaba con voces, algo que incluso Vilay encontró extraño. Y por primera vez en mucho tiempo, había algo parecido a la alegría en el aire. La conversación con Procol había dejado a Maxim con un fuego en los ojos. Perdónalo, viejo. ¿Por tu debilidad? De ninguna manera. Y ese amuleto no saldría de su cabeza. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Vilay cuando llegaron al claro frente a la casa del hombre. Guardabosque. Pensemos, respondió Maxim secamente. Oh, no creo. Poco. Soy más bien un improvisador, ¿sabes?, confesó el Lesovic rascándosela. Oreja peluda. Comprendido. Así que pongámonos a trabajar, tú con el tuyo, yo con el mío. Vilay. Él estuvo de acuerdo asintiendo, no sin antes decir, si me necesitas, toca 3 veces a ese roble de allí y grita Vilay, Vilay, ven a caminar, Máximo lo miró. Con desconfianza. ¿Es esta una vocación seria? El Lesovic se encogió de hombros. Por supuesto. Oh. ¿Prefieres silbar? Maxim se rió a pesar de la gravedad de la situación. Incluso con todo. Independientemente de lo que estuviera en juego, la naturaleza juguetona de Vilay no cambió. Cuando Lesovic desapareció entre los árboles, Maxim se hundió en sus brazos. Pensamientos. Sabía que con el caos que se estaba apoderando del país, sacar a Kozlov de jugar legalmente sería imposible. Incluso el apellido del chico es una broma de mal gusto. Me gusta, pensó con amargura. Kozlov, cabra. Y él realmente es una cabra. Para que el hombre recibiera el castigo que merecía, sería necesario actuar con astucia. ¿Pero qué? Lo que realmente le intrigó fue ese amuleto. ¿Quién diablos fingió tal cosa? Hacía pocos, entre quehaceres y preocupaciones, un plan comenzó a gestarse en su mente. La justicia no se serviría en bandejas de plata, habría que arrebatársela. Fortaleza. El primer paso fue hablar con Serga. Serioza, tengo una petición importante, dijo. Cuando lo encontró. Kozlov vuelve pronto al trabajo. La herida es menor y no será mucho tiempo en el hospital. Avíseme cuando llegue el próximo grupo de invitados especiales a cazar. No hay problema, Max. Yo mismo le arrancaré la cabeza a Nikifar. Para él, respondió Sergei con un brillo peligroso en los ojos. Maxim no reveló todos los detalles del plan. Después de todo, lo que estaba tramando involucraba no solo a Procol, sino también su propia conexión con las fuerzas del bosque. Y su objetivo no era solo Kozlov. Quería llegar hasta quien había creado ese amuleto maldito para la cabra. Pasaron unos días. Maxim visitó al anciano en la enfermería. Nikifar no estaba recuperándose milagrosamente, pero para un hombre de unos 90 años, la condición era estable. Si no se emociona, nos enterrará a todos, bromeó el médico. Maxim también se enteró de que Kozlov había sido dado de alta, con la recomendación de descansar en casa durante una semana. Tiempo suficiente para preparar la trampa, pensó. Ahora había llegado el momento de poner el plan en acción. Y el primero en ser reclutado sería precisamente de quien menos esperaba ayuda. Una tarde libre, Maxim se acercó al roble indicado por Vilay. Golpea 3 veces en el baúl y tratando de no reírse, gritó Vilay, Vilay, ven a caminar. ¿Alguno? Minutos después el Lesovic apareció frente a él, con la nariz cubierta de arándanos. Oh. Finalmente exclamó, agarrando la mano de Maxim. Vamos, vamos. Procol es. Espera. Y antes de que Maxim pudiera protestar, fueron arrastrados por un torbellino de hojas y ramas.
Mientras tanto, en su oficina de la estación forestal, Mikhail Vladlenovich Kozlov se frotó las manos, satisfecho. Mientras aún estaba en el hospital, había recibido visitas de personas importante, aquellos que financiaron sus cacerías ilegales a cambio de favores y sobornos. Con protección garantizada en las oficinas del poder regional, Kozlov organizó. Prohibió los safaris y el sacrificio de animales raros a precios exorbitantes. Una sonrisa cruel. Estiró los labios mientras sus dedos rozaban el amuleto que colgaba de su pecho adherido a un cordón grueso. Esa pieza de piedra ovalada, de color verde oscuro y con una vena dorada en forma de pupila vertical, había sido su pago por un servicio prestado a la vieja bruja Luqueria. Ella apareció suplicante pidiéndole que salvara de la cárcel a su nieto braconeiro. Kozlov, siempre codicioso, exigía una fortuna hasta que Luqueria, después de santiguarse 3 veces, susurró, temeroso de Dios, Misenka, no es un príncipe de quien estás rescatando. Tras las rejas. Pero si salvas al niño, te daré un regalo real. Y le mostró la piedra. ¿Qué hay de real en eso? Kozlov se burló examinando el objeto. Es para que lo sepas. Este amuleto no duerme si seó la bruja. Puedes ocultar tus crímenes a los hombres, pero el guardián del bosque lo ve todo. Si te atrapa, maldecirá tu linaje o, peor aún, será borrado de la faz de la tierra. Kozlov había oído historias sobre los guardianes, braconeiros que desaparecidos en pantanos, funcionarios corruptos que cayeron en trampas naturales, perdiendo incluso su dignidad. Pero él, pragmático, dudaba. Primero quiero ver si esto parte funciona. El efectivo me sienta mejor ahora. Luqueria suspiró y aceptó la acuerdo. Así, la piedra pasó a ser tuya. Ahora, sosteniendo el amuleto debajo de su camisa, Kozlov llamó a Serga. Los leales, pero no era muy querido, el subordinado heredado de Nikifar era demasiado útil para descartarlo. El viernes tendremos invitados distinguidos. Prepara la bañera, deja que él Pavlovna para cuidar su comida. Y tiene algo exótico. Entendido, refunfuñó Serga, saliendo a toda prisa. Sin embargo, tan pronto como se perdió de vista de Kozlov, Serga se dirigió directamente hacia el borde del bosque. Buscó un pino torcido como había acordado con Maxim, y susurró, viernes. Invitados. El pino se estremeció como si despertara de un sueño. Serga dio un paso atrás. Pero no se asustó, simplemente acarició el baúl y siguió su camino. Maxim estaba esperando noticias de Serga, por lo que la visita inesperada de Procol lo sorprendió. De repente. Hay invitados programados para el viernes, Maxim. ¿Qué hacemos? Preguntó el viejo guardián. Nada por ahora. Necesitamos saber dónde está Kozlov. Se los llevará. ¿Y cómo? Se preocupa Procol. Fue entonces cuando Vilay irrumpió en la cabaña. Jadeo. Llegó a tiempo. Antes de que pudiera decir más, le dieron una palmada en la nuca. Viejo. ¡Ay! ¿Por qué? Se quejó frotándose la cabeza. Ni un buenos días, ni un. Haz una reverencia y ¿estás listo con las preguntas? ¡Qué vergüenza, Vilay! Frente a los mayores. Regañó Procol. El Lesovic se enderezó, tosió y dijo formalmente, buenos días, abuelo. Buenos días. Maxim. Buenos días a ti también, respondió Maxim, conteniendo la risa. Entonces. Hemos empezado, insistió Vilay, saltando de un pie al otro. Espera, atropellado. Cortó Procol. Los invitados llegan el viernes, probablemente irán a cazar al sábado por la mañana. Necesitamos encontrar la ruta. Voy a la aldea de mi abuelo. Mientras tanto, piensa en qué trampas poner. Simplemente no arruines todo aquí. Advirtió Maxim, arrancando la moto y poniéndose en marcha. Procol y Vilay intercambiaron miradas y se alejaron hacia el corazón del bosque. Allí, si él. Las ideas no chocan, al menos tendrían margen para reparar el daño. Y luego. Comenzó la discusión.
Estás fosilizado en ese bosque tuyo, viejo. Eso no va a funcionar. Bien, gritó Vilay, cuando un palo de saúco golpeó a Procol justo donde estaba. Dolió. Los ojos del guardián brillaban con un fuego verdoso, y en la cabeza del guardián. Lesovic, de repente todo fue. Aparte de algunas piñas voladoras que casi les golpean la cabeza, Maxim no. Tiempo perdido. Al llegar al pueblo se dirigió directamente a la casa de Kolka Lapin, su padre. Amigo. El tiempo no había borrado la esencia de aquel hombre, después del ejército. De matrimonio y toda una vida entre máquinas y tierras, aún conservaba la misma sonrisa franca y la misma pasión inquebrantable por el bosque. Pero ahora trabajaba como mecánico y sus manos, previamente acostumbradas al peso del rifle, manejaban llaves, destornillador y alicates con la misma destreza. Máximo. La voz de Kolka resonó alegremente por el patio mientras se secaba las manos. Grasa en sus monos. ¿Qué viento te trajo de vuelta? Asuntos serios, Kolka. Maxim se cruzó de brazos y mantuvo la mirada fija. ¿Has oído? Del viejo Kozlov. Su amigo frunció el ceño y se echó un paño sobre el hombro. Aquí todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo odia. Bajó la voz, soltando un mire cautelosamente hacia un lado. Pero nadie lo toca. Hay unos tipos raros que aparecen por ahí. Mejor no involucrarte, Max. Lo sé. Maxim asintió imperturbable. Pero necesito hablar con Sergei, el guardia. Silvicultura. Discretamente. Kolka lo estudió por un momento como si evaluara el peso de aquellas palabras. Entonces, con un suspiro, le dio una palmada en el hombro a su amigo. Espera aquí. Lo conseguiré. 15 minutos más tarde Sergei llegó jadeando, empujado por Kolka como si llegó tarde a su propia ejecución. El guardabosques, hombre con cara bronceado por el sol y con unos ojos que parecían haber visto demasiado, no perdió el tiempo con ¿saludos? ¿Dónde está? Preguntó directamente aún recuperando el aliento. Medvedyavalka. Maxim abrió el mapa en el capó del auto señalando con el dedo. Kozlov marcó el lugar. Se van mañana por la mañana. Sergei analizó el trazo con los labios apretados formando una línea tensa. Comprendido. Levantó la vista, serio. Si puedo, te daré un toque. Radio cuando se van. Pero no prometo nada, Max. Este lugar. Hizo una pausa. Como si eligiera las palabras. No es normal. Aquí nada es normal últimamente. Maxim dobló el mapa y se lo guardó en el bolsillo. Agradezco. Cuando regresó al campamento encontró a Vilay y Procol en medio del caos. Organizado, ramas esparcidas, hojas amontonadas y una energía eléctrica en el aire como si acabaran de venir de una pelea de gatos salvajes. Cuando lo vieron dejaron todo. Y se acercaron con el rostro todavía marcado por la tensión de la discusión anterior. Mañana al amanecer. Medvedyavalka. Maxim fue directo al grano. Vamos. Decidir las trampas colocadas cuando lleguen. Les muestro las cuerdas, todos ustedes. Acto. Los dos intercambiaron una mirada cargada, ese tipo de comprensión silenciosa que solo cualquiera que haya compartido muchas batallas y muchas botellas puede tenerlo. Procol ajustó el cinturón de herramientas, los nudillos todavía blancos de tanto apretarlos. Vilay, por su una vez, se rascó la nuca y una sonrisa traviesa apareció en sus labios. Sin ruido. Maxim señaló con el dedo a cada uno de ellos. Si dan un paso hacia falso, lo sentirán. Y luego dejó la frase suspendida en el aire, sin necesidad de terminarla. Los dos asintieron, serios como jueces. Vamos, Mijailich. Maxim le dio la espalda y se dirigió ya hacia la motocicleta. Es hora de ver qué esconde realmente este tal Kozlov. Mientras tanto, en una mansión alejada del pueblo, Dmitri Savin ajustó la puntería de su rifle de caza, el frío metal brillando en la luz amarilla de la habitación. Hombre de negocios.
Despiadado, había transformado la empresa maderera local en un imperio, y la servidores públicos meros títeres de su juego. La caza no era su pasión. Pero la sensación de poder, sí. Y nada lo hacía sentir más vivo que estar en el bosque, rodeado de hombres armados, mientras la naturaleza salvaje se inclinaba ante sus deseoso. Nos vamos, Dmitri Vasilievich. La voz de Kozlov interrumpió sus pensamientos. Suave como una espada. Sabin levantó la vista y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Finalmente, dos robustos jeps partieron hacia Medved-Yabalka, donde, según información del informante de Kozlov, el braconier Bankailov, una familia de los jabalíes habían establecido su refugio. El camino era un sendero estrecho, sinuoso, entre árboles centenarios y pantanos traicioneros. A 3 kilómetros del destino, los motores estaban apagados. A partir de ahí, solo los pies. Kozlov iba segundo con los dedos apretando el amuleto contra su pecho. Como si él fuera su último rayo de esperanza. Delante Valentín Semenovich, cazador. Hombre experimentado y de confianza de Sabin, dirigió el grupo con pasos cautelosos. El aire estaba pesado, lleno de un silencio que no pertenecía al bosque. Algo anda mal. Valentín levantó la mano, paralizando su columna. Sabin se acercó impaciente. ¿Qué? Cuanto más nos acercamos, más silencio se vuelve. El cazador bajó la voz, sus ojos escaneando las sombras. Los pájaros deberían estar gritando. El viento, apuntaba hacia atrás donde temblaban los arbustos, mientras que delante todo permanecía inmóvil, como congelado en el tiempo. Esto no es natural. Sabin sintió el cosquilleo de la adrenalina, esa llamada primaria que siempre atraído por el peligro. Vayamos un poco más allá. Su voz era firme, pero sus nudillos se blanquearon mientras lo hacía. Alrededor de la culata del rifle. Solo para comprobarlo. Valentín vaciló pero asintió. Kozlov, a su vez, le sujetó el brazo. Por un instante sus ojos brillaron con una intensidad febril. Te cubriré la espalda. Su voz era casi un susurro. Si pasa algo. El cazador no respondió. Avanzó cada paso más pesado que el anterior. Entonces el viento atacó. Una violenta ráfaga levantó el suelo del bosque, hojas muertas, ramas rotas. Agujas de pino, arrojándoles todo como si la tierra misma fuera expulsando. Gritos ahogados, brazos levantados para protegerse. Cuando las tormentas de escombros finalmente cesaron y dos hombres estaban desaparecidos. Valentín, el guía, y Dima, uno de los tiradores. ¿Qué demonios fue eso? Sabin avanzó hacia Kozlov con los ojos inyectados en sangre de furia. ¿Dónde están? No lo sé. Kozlov tartamudeó con el amuleto ahora inútil en sus manos temblorosas. Vamos. La orden de Sabin fue cortante. ¿Y ellos? Uno de los hombres señaló el bosque con voz temblorosa. ¿Qué demonios? Sabin empujó al niño hacia los vehículos. Nadie vuelve. Atrás. Nadie. El joven, confundido, empezó a llamar a los desaparecidos. Sabin no dudó. 1. Bofetada seca en la cara del niño, seguida de un rugido. Cállate, idiota. Fue entonces cuando lo escuchó. Un aullido largo, gutural, inhumano resonó desde las profundidades del bosque. Los hombres se congelaron. Luego corrieron. Corrieron como nunca antes lo habían hecho, sus pulmones ardiendo, con el corazón golpeando contra sus costillas como martillos. Cuando llegaron a los jeeps, se detuvieron jadeando. Le habían quitado las ruedas. Las puertas abiertas. Y en el asiento trasero, como un advertencia, ramas de hiedra venenosa se entrelazaban alrededor de los asientos, creciendo en cámara. Lento. Sobre el capó, un cuervo negro los observaba inmóvil. Sus ojos brillaron con un conocimiento antiguo, casi humano. Eso no es posible, murmuró alguien. Un sonido pesado vino desde la izquierda.
Todos se dieron vuelta con las armas en alto. Un disparo. Uno. Grito de dolor. No dispares. La voz de Valentín cortó el aire, ronca, desesperada. Somos nosotros. Salió de la oscuridad, arrastrando a Dima con él. Ambos estaban casi desnudos, solo botas y ropa interior, con la piel marcada por rasguños. La sangre fluyó del hombro de Dima, goteando al suelo como un reloj macabro. Sabin avanzó hacia Kozlov con la furia mezclada ahora con algo peor, el miedo. ¿Cómo explicas esto, Mikhail Vladenovich? Kozlov no retrocedió. Su rostro era una máscara de calma forzada. El guardián. Su voz era baja, casi un gruñido. ¿Qué guardián, loco? Sabin lo agarró por el cuello. ¿Crees que soy estúpido? Pregúntales. Kozlov señaló a Valentín y Dima con los ojos ardiendo. Pregunte qué vieron. Pero, de hecho, Kozlov ya sabía la respuesta. Y también sabía a dónde debía ir. Buscarla. Mientras los hombres regresaban a la civilización, heridos y humillados, en un claro cerca de Medved-Yabalka, Vilay rodaba por la hierba, riendo como un loco, pies pateando el aire. Lo logré. Jadeó entre risas. Los atrapé, ¿no, Max? Procol miraba a su nieto con una mezcla de orgullo y exasperación, pero no podía. Evite una sonrisa. ¿Tú? Él resopló. Sin Max ni siquiera sabrías por dónde empezar. Vilay se sentó de repente y su euforia dio paso a una expresión más sobria. Muy bien, nosotros lo hicimos. Miró a Maxim, que estaba agachado, analizando algo en el suelo. Pero lo que importa ahora es, ¿por qué ese amuleto no apareció? ¿Funcionó? Maxim se puso de pie con expresión seria. Porque no fue para Kozlov. Sus ojos se encontraron con los de Procol. Alguien se lo dio. Alguien que sepa más que nosotros. ¿Y cómo vamos a saber quién? Vilay se cruzó de brazos. Siguiéndolo. Maxim señaló el bosque. Cuando va en busca de respuestas. Ahí estaremos. Y esta vez. Una fría sonrisa asomó a sus labios. No lo haremos. Solo susto. Las aves, sin embargo, podrían resolver fácilmente este problema. Procol acompañado. Mirando a la familia de jabalíes mientras desaparecían entre los arbustos. Todavía tenemos tiempo. Les llevará al menos 3 horas llegar al pueblo. ¿Y tú eres? ¿Quién está a cargo aquí? Maxim se cruzó de brazos, esperando la decisión. No me parece. Que correrá directamente hacia la bruja o el mago. Primero, deshazte de él. Huéspedes. Necesito volver. El trabajo no espera. Los dos, indicó Vilay con un gesto, esperaremos sus noticias. Y gracias. Vilay agarró el brazo de Maxim en un movimiento rápido y los dos se fusionaron. Sendero escondido entre los árboles. Cuida lo que tienes que hacer, peludo peludo. Granos. Gritó Procol en respuesta, desapareciendo ya en la espesura de la taiga. Los cazadores, o lo que quedaba de ellos, emergieron del bosque exactamente 3 horas más tarde, tal como Maxim había predicho, pero solo al anochecer lograron arrastrarlo hasta el pueblo. La velocidad y la resistencia, después de todo, eran atributos que solo existían cuando estaban dentro de sus jeeps. Además de las constantes peleas que retrasaron la marcha, el niño herido era un peso muerto, gemía a cada paso, agarrándose el pecho con un expresión de dolor exagerado. Sabin maldijo a Kozlov en voz baja, prometiéndole todos los castigos divinos posibles, mientras que Lesnisi solo pensaba en cómo deshacerse de esos inconvenientes lo más rápido posible y llegar a Lukeri. Cuando finalmente vieron las primeras casas, apenas podían arrastrar los pies. Tú. Los aldeanos los observaron con miradas curiosas y divertidas, susurrando. Mientras los hombres se tambaleaban hacia la casa del guardabosques. A pesar de la cansado, Sabin ordenó a Kozlov que organizara el transporte para llevarlos de regreso a Ciudad.
Sin discutir, Mikhail Vladlenovich corrió por el pueblo completando la tarea con eficiencia mecánica. Después de despedir a los visitantes, no sin antes prometer que la próxima vez todo se organizaría sin incidentes, se encerró en la casa. Se lavó la cara y se arrojó sobre la cama. No vio al cuervo inmóvil en la rama del viejo peral. Una hora más tarde el animal estaba reemplazado por un búho que aullaba suavemente como si marcara su territorio. Con las primeras luces del alba, Kozlov ya estaba de pie y recogía sus cosas. ¿Tú sabías que sin el amuleto, tarde o temprano las autoridades empezarían a oler su negocio? Y el problema con The Guardian, bueno, después de lo que pasó ayer, era mejor no riesgo. El astuto Lesnisi recibió un nuevo talismán de Luqueri. Amenazar la bruja con el arresto de su nieto y veremos hasta dónde llega su buena voluntad, pensó. Mientras se acomodaba en el asiento del nuevo Niva, un modelo más potente. Comprado con dinero sucio que no se atrevía a lucir. Soñé con un pueblo en el sur. En algún país extranjero donde pudiera vivir sin preocupaciones. 40 años. La edad perfecta para comenzar una vida de lujo. Sin familia, sin vínculos, solo. Ambición y la certeza de que, después de trabajar tan duro para sí mismo, merecía todo. Centavo. Conducía con un ojo en la carretera y el otro en sus ensoñaciones, sin reparar en los pájaros que volaban a su alrededor. Acompañados en turnos ininterrumpidos, herrerillos, zorzales, currucas, gaviotas, búhos y incluso un halcón de vez en cuando. Planeaba llegar a Gordeevka, donde vivía Luqueri. En 1 hora y media. A 20 kilómetros de distancia, Procol ya sabía hacia dónde se dirigía. Los exploradores alados habían transmitido la información y se envió un mensaje urgente a Vilay. El sol de la mañana iluminó la cabaña de Maxim mientras preparaba el desayuno. La tetera chisporroteaba en el fuego, en la sartén chisporroteaban los huevos fritos y flotaba el aroma del pan recién hecho, mezclado con el olor a pino que entraba por la ventana abierta. Un golpe en la puerta interrumpió el ritual. Vilay estaba afuera, saltando de un pie al otro como si la tierra quemado bajo sus botas. El viejo dijo que fuéramos a Gordeevka. El fin de Tuar está en camino. Maxim recogió la chaqueta sin prisa. ¿Y quién nos espera allí? Luceri. Una vieja bruja, pero no de esas que maldicen por placer, explicó Vilay, ya tirando de la mano de Maxim hacia el sendero. Cura enfermedades, quita gente rota, ayuden a la gente local. Vive sola, en un pueblo casi abandonado. Solo. Quedaban unos cuantos ancianos y su casa, en el fin del mundo. Nunca tuvimos ningún problema consigo. Incluso respeta al guardián. El anciano hizo una pausa, como si recordara algo desagradable. Ahora su nieto, este Alamón, eso es un problema. Le encanta cazar fuera de temporada. Antes de que pudiera continuar, llegaron a Gordeevka. Maxim avanzó solo hacia él. Puerta de la bruja. ¡Qué sorpresa! La voz de Luqueri sonó apagada detrás de la madera oscura. Cuando la puerta se abrió para revelar a una mujer de cabello blanco como la nieve, vestida con oscuro. Una falda azul oscuro, larga hasta los tobillos, ocultaba sus pasos. Su holgado suéter de punto marrón le daba un aspecto torpe, como si estuviera hecha de trapos y secretos. ¿No me reconoces, vidente? Sus ojos brillaron con un desafío velado. Maxim fingió dudar. ¿Y quién dice que lo soy? ¿Por qué mentir? Luqueri se rió, un sonido seco como el de hojas secas. Así que quédate ahí. En el umbral, como si fuera un extraño. Entra Maxim, nieto de Nikifar. No es todos los días que recibo tan ilustres visitantes. El interior de la casa era una explosión de colores y texturas, alfombras tejidas a mano en el suelo, una manta de retales sobre la cama, almohadas mullidas, estantes llenos de tinajas y tinajas que cubrían 2 paredes enteras. Luqueri señaló una silla. Madera tallada y se sentó en el borde del colchón, con las manos entrelazadas sobre las rodillas.
Como una recatada ama de casa. No hay tiempo para ceremonias, Luqueri. Maxim fue directo al grano. Mijail Kozlov. Está en camino. ¿Lo conoces? La bruja se estremeció y sus dedos temblaron. Saber, no saber, ¿qué? ¿Importa? Sí, importa. Maxim se inclinó hacia adelante con voz baja y aguda. Viene porque cree que su amuleto ha fallado. Y en cierto modo, eso es correcto. Sus ojos se salieron. Al suyo, lleno de pánico disimulado. No voy a explicar lo que realmente sucedió. Necesito ese amuleto de regreso. Procol envía un mensaje de que los Duz están furioso contigo. Y pide colaboración para resolver este asunto de forma justa. Luqueri tragó. Pido perdón al guardián. Y a ti, vidente. Tu voz. Estaba temblando, pero había resignación en ella, como si supiera que no había salida. Sí. Si eso fuera todo, todavía sería poco. Pero si fuera en mi bosque, la voz de Vilay resonó afuera, lleno de amenaza. Haría de tu vida un infierno. La bruja saltó y casi se cae de la cama. Ese no es el guardián del Emilky Grove. Él fue quien me trajo hasta usted, confirmó Maxim, impasible. Luqueri se santiguó, suspiró profundamente y empezó a contar, ¿por qué y para quién? Le había dado el amuleto de Takayana a Kozlov. Un rugido de motor interrumpió la confesión. Maxim señaló la puerta trasera. Que daba al huerto y desapareció en el instante en que Kozlov irrumpió por el frente. Tirando la puerta contra la pared. Basta de gritos, tonto. Luqueri no se dejó intimidar por la furia del Snisi. Rompiste tu piedra mágica, ¿no? Dámelo aquí. Kozlov arrojó el amuleto en sus manos y lo examinó a la luz de la ventana. Mientras pretendía inspeccionarlo, Luqueri rascó discretamente el ojo vertical con un alfiler. Escondido en la palma. Mirar. Exclamó volviéndose hacia él. Un rasguño en el zraok. ¿Cómo? ¿Puedes explicar eso? Kozlov recuperó el objeto y lo acercó a sus ojos. ¿Pero cómo? Yo mal. Me lo quité del cuello, hasta me duché con él. Baño. Luqueri se encogió de hombros. En la baña con cubos y vapor, es fácil. Golpe accidentalmente. O tal vez una rama, una piedra. Ella sonrió como si la lógica era irrefutable. Pero no te preocupes. En una semana habrá otro. ¿Una semana? Kozlov apretó los puños. O me das uno ahora, o tu nieto pasará los próximos 10 años tras las rejas. Amenazar no sirve de nada. La voz de Luqueri se volvió helada. Necesito tiempo, elige él. Piedra, tallar el zraok, consagrar. Vuelve en 7 días. Y rezo para que lo haga. Sus ojos brillaron. Porque si no, bueno, ya sabes lo que le pasa. Que desafía a una bruja. Kozlov escupió una última maldición y se fue dando un portazo. Maxim esperó hasta que el ruido del motor perdiéndose en la distancia antes de regresar. Gracias, Luqueri. Su tono era sincero. A partir de ahora sabemos qué hacer. La bruja lo miró pálida. ¿Y mi tía? ¿Qué van a hacer con él? Es el único que me queda de sangre. La voz de Luqueri tembló, llena de un viejo dolor. Tu madre, mi hija, murió en un accidente. No quería aceptar él. Sol. Se fue a la ciudad, se casó, o no, quién sabe. Y dejó al niño aquí como una carga. Me culpé a mí mismo, Maxim. Crié a mi tía con esta culpa en el pecho. Hizo una pausa y sus dedos jugaron con los flecos de su gastado chal. Y ahora me preguntas por qué no te alejé de ese camino sucio. Tu risa fue amargo. Una bruja no maldice su propia carne. El mal que tejo contra él rebota por toda la sangre. Y mi tía aún es joven, puede casarse, tener hijos, Sus ojos se encontraron con los de Maxim, firmes. Él empezó esto por amor, ¿sabes?
Quería darle a esa niña una vida que nuestra pobre tierra no ofrece. Casa grande. Fiesta de bodas. ¿De dónde saca dinero así un electricista de pueblo? Allí él. La desesperación habló más fuerte. Maxim se cruzó de brazos y la estudió. ¿Y esta chica? ¿Aceptas todo esto sin pestañear? Luqueri suspiró como si llevara sobre sus hombros el peso de las decisiones de su nieto. Buena chica, sí. Pero mi tía no quiere llevarla a casa de su abuela bruja, ¿sabes? Ella bajó la voz. Dice que se merece algo mejor. Maxim asintió con planes ya formándose en su mente. Dígale esto, que pase por mi oficina en Le. Tengo uno. Propuesta que podría cambiar su rumbo. Ver el brillo de esperanza en los ojos de. Anciana, añadió, y no es limosna. Es un negocio. Luqueri juntó sus manos nudosas y sus labios murmuraron gracias entre sí. Dientes. De vuelta en su casa, Kozlov extendía mapas sobre la mesa de madera con los dedos. Trazando rutas en la taiga como un general planeando una batalla. Sergej recibió órdenes secas, preparar equipo, revisar armas. Posteriormente el ex Lesnisi se dirigió a la ciudad, donde una reunión con Sabin sellaría los detalles de la próxima incursión. Ilegal. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras inspeccionaba un nuevo lugar de caza, Kozlov notó los ojos mirándolo entre los árboles. El aire era fresco, el sol se filtraba a través de las copas y la falsa tranquilidad le hizo bajar la guardia. Se detuvo junto a un joven roble desabotonándose los pantalones con un suspiro de alivio. Fue entonces cuando las ramas se movieron. No como en el viento. Como dedos. Un grito agudo atravesó el silencio mientras la madera se cerraba a su alrededor, sin detenerse. Mutilarlo, oh no, eso sería demasiada misericordia, pero comprimirlo con un precisión sádica. Kozlov bailaba orinando sobre sus propias piernas, con los ojos muy abiertos por la terror cuando dos figuras emergieron de la niebla entre los baúles. El mayor de los dos, con corteza de árbol incrustada en su piel áspera, se inclinó hacia. Deje que su aliento fétido lamiera el rostro del hombre. Escucha atentamente, gusanito, rugió su voz como grietas de hielo. Tu tiempo aquí terminó. Ni mi bosque ni ningún otro te acogerán de regreso. ¿Y si lo olvidas? Esta lección, una ramita se partió siniestramente a su lado. No la próxima vez. Solo será tu dignidad la que perderás. Kozlov, gimiendo, asintió como un muñeco desgarbado. Tú. Branchis lo soltó de repente y se dirigió tambaleándose hacia el Nissan, con las manos temblorosas. Fallando 3 veces antes de girar la llave. Al ponerse en marcha, vio por el espejo retrovisor la figura de él. Según Leigh, saltando sobre el capó como un mono demoníaco con la boca abierta de risa. Que mostraba dientes demasiado podridos para ser humanos. El grito que salió de su garganta fue primitivo. El coche chocó contra un pino. 2 meses más tarde el otoño finalmente dio paso a un invierno generoso pintando la taiga de blanco y oro. A orillas del lago tranquilo el aire olía a carne. Asar y quemar pino. Una mujer joven con trenzas oscuras, sentada en un silla plegable, ensartaba con destreza suculentos trozos de carne en brochetas. Que denunció la práctica. Más cerca del agua, Maxim y Mitya discutían algo entre risas. Manos ocupadas con fuego. ¿De qué estás hablando ahí? Gritó Luqueri desde su mecedora. Envuelta en un chal de piel de lobo que Nikifor le había prestado. A su lado, el viejo Lesnisi se balanceaba al ritmo sincronizado, con los ojos entrecerrados de satisfacción. Los secretos de los hombres, Babka. Respondió Mitya, tirándole una papa caliente. Maxim, quien la atrapó en el aire con un movimiento fluido. En el centro del campamento un tronco gigante hacía las veces de mesa, donde Vijaj y P. mostraron sus especialidades: tarros de champiñones encurtidos tan picantes que te hizo llorar los ojos, el pan negro aún caliente y una botella de algo. Estaba claro que ciertamente no era vodka común y corriente. A 5 metros del agua, sentado
Sobre las olas como si fueran un trono, la Motia, la señora de las aguas. Supervisaba todo con una sonrisa que mostraba unos dientes demasiado afilados para un humano. Su hija, la pelirroja Milka, arrastraba una red llena de peces plateados que Sergej recogió con eficacia militar. Nikifor se volvió hacia Lukeri con la voz ronca por la emoción. ¿Sabes algo, vieja bruja? Su dedo nudoso señaló al grupo. Solo me arrepiento de una cosa. ¿Qué? Preguntó ella, ya sabiendo que perdimos tanto tiempo antes de convertirnos en familia. Sus ojos brillaron. Ahora la taiga es nuestra. Y nadie nos va a quitar eso. ¿Cuántos quedan ahí, Nikifor suspiró y su amplio pecho se expandió. Con un deseo que no se podía expresar con palabras. Me gustaría pasar mis brazos alrededor de mi regazo. Los pequeños de Maximov también. ¿Te resulta más fácil, viejo zorro? Los ojos brillaron con picardía. Quizás incluso los Mitka. Mira cómo rodea. Katka como una abeja en flor. No, sacudió la cabeza como si ahuyentar su propia audacia. Ya es suficiente, Lukeri. Me prometiste que uno tuyo. Elixir de juventud, ¿recuerdas? Todavía tengo leña para quemar. La bruja dejó escapar una risa ronca y parpadeó con complicidad. Terco, su dedo arrugado trazó un círculo en el aire, como sellando un pacto. Ya está hirviendo en el caldero. Pero ten cuidado, quien beba mi poción no envejece, simplemente se vuelve más peligroso. Sus palabras resonaron como un hechizo. De repente la arboleda de Milka tembló. En respuesta, las hojas susurraban a coro, las alas batían al ritmo de celebración y un búho ululó, riendo. Era el bosque aplaudiendo. Los no muertos notaron el cambio en el aire. Con un movimiento fluido, chamuscado por él poder que corría por sus venas, interceptó a Maxim. El joven guardabosque se volvió. Sí, y allí estaban, el esbelto con sus ojos de hielo, Bighaj el sinuoso, que se movía como humo entre los troncos, Modja, la silenciosa, cuyas manos parecían hecho de musgo vivo, y Milka, la pelirroja incandescente con su red aún chorreando plata. Entre tus dedos. Formaron dos filas frente a él. Delante los espíritus de la tierra, de las conchas. Caras duras y sonrisas llenas de secretos. Detrás los Bodhani, señores de las aguas con piel húmeda y voces que sonaban como arroyos lejanos. Y luego como un solo ser. Se inclinaron. Maxim sintió el peso de ese gesto. No fue un arco cualquiera, fue el reconocimiento de algo que siempre había sabido pero que nunca se había atrevido a nombrar. La taiga había elegido. Y ahora a través de él, a través de aquellos a quienes amaba y protegía, ella habló. Tu alma amplia, generosa como las raíces de un roble centenario. Entendí cada suspiro del bosque, cada gemido del viento entre las ramas. Era más que un guardia. Era un puente. Y la taiga finalmente había encontrado su voz.